Pablo y voy a empezar con la charla. Aunque hemos hecho mucho hincapié en la parte de Big Data, no queremos empezar a hablar de, digamos, la parte importante sin empezar por la base, ¿vale? El Big Data es un concepto relativamente nuevo, está bastante más extendido de lo que mucha gente conoce y es muy lucrativo, muy lucrativo. Pero claro, todo eso viene del origen de esto, de Internet. Entonces sí que vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué es Internet? Tengo que saber lo que consideráis que es Internet. Todo el mundo lo usa, pero muy poquita gente es capaz de, o no es capaz, sabe realmente, sin meternos en parte técnica, lo que es detrás, lo que es, qué estamos haciendo. Tú cuando abres tu ordenador, abres tu navegador de Internet y pones Google, ¿eso qué está haciendo? ¿Eso a dónde va? Imagino que aquí alguien tiene alguna sugerencia de que es Internet o si quiere animar. Es un sistema de comunicación, tío. Pero tú sabes mucho. Bueno, un sistema de comunicación, ¿con qué? No sé, el inventó el ejército, creo, o eso he escuchado. Se inventó con fines militares, bueno, no se inventó con fines militares, pero tuvo alguna aplicación con fines militares. Se creó con universidades para intercambiar documentos, tesis y demás. Pasa que el ejército, cuando vio eso en la Segunda Guerra Mundial, dijo yo quiero utilizarlo. Y de ahí se extendió. Bueno, no está mal. Comunicación, es buen comienzo. Vamos a siempre a ser un poco técnico y usar una definición de la RAE, ¿vale? De Internet. Según la RAE, Internet es una red informática mundial descentralizada, ese concepto es muy importante, formada por la conexión directa entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación. Hasta ahí nos hemos enterado a la mitad de lo que quiere decir eso. Vamos a ir por partes. Os voy a poner un pequeño vídeo, ¿vale? En el que vais a ver, no lo repito todavía, ponlo en pausa, por favor. Vale. En el que vais a ver Internet siempre, según esa definición, habla de que es una red descentralizada. Eso significa que no está en un sitio, está repartida por todo el mundo. Y en la que están los ordenadores o computadoras conectados entre ellos. Aunque todos utilicemos el Internet de hoy ya por Wi-Fi, que es conexión inalámbrica, que es sin cable, Internet funciona siempre por cable. Entonces podéis pensar, vale, si el origen de Internet, ya como dato, fue en los Estados Unidos, ¿cómo llegó a Europa? Por cable. Hay un océano de por medio y más. Pues este vídeo os viene a enseñar un poco cómo se ha hecho toda una red de cableado submarino entre todos los continentes del mundo. Dale, Franco, no puedes. Hearing about how the internet's in the Pero no es relevante, But porque really? que sea importante It's in the lo que ocean. ¿vale? About 300 Este cableado empieza a ver, todos esos cables que se ven más o menos en distintos colores alrededor de los continentes son el cableado que pasa en Internet entre todos los continentes y países. Es a nivel mundial, no se escapa a ningún lado. Ahí está la que está más extendido, pero a todos llega. Luego ya en el territorio donde depende del gobierno hacerlo más accesible o menos. Pero en principio todo el mundo está conectado, ¿no? Es inmenso, o sea, son kilómetros de cable. Ese es el cable, ¿vale? El tamaño del cable es como muy parecido al de una lata de Coca-Cola. Ahí explicamos esto ya más. Explica un poco las capas que tiene ese cable, pero eso no me es relevante. Pero bueno, porque sepáis que sí. Ahora como anécdota, ¿vale? Dice que como ese cable está tirado al océano, en más de una ocasión se ha quedado algunos de esos cables rotos por algún tiburón, algún animal submarino que le ha gustado morderlo además, ¿vale? Esto explica que cómo mueve el proceso es cableado, de cómo se pasa. Hay un barco que recorre todo ese mapa que hemos visto y con la ayuda de esa herramienta va lanzando el cable y lo va como semi-enterrando en el mar. Lo deja, está sumergido pero no está libre, no está ahí flotando, está anclado al suelo, una cierta protección para que los animales no vayan, no lo ataquen, echen incluso algún tipo de líquido repelente para que no se vayan por él, pero aún así pasa. Aquí viene a decir que, bueno, hablamos de Internet, pero eso ya se hizo hace 157 años con el teléfono. Aquí pasa igual. Hay una comunicación entre continentes que están separados por un mar. Si esa comunicación era por cable, hay que pasar un cable por el océano. Eso no es una idea nueva, simplemente es extendido. Bueno, aquí te he hablado un poco más bien del teléfono, de cómo se fue propagando. Pasar un poco para ver. Vale. Ese es el cable. Eso, como comprenderéis, es un trabajo muy complejo y que requiere un montón de tiempo. Estamos hablando que está pasando de Estados Unidos, por ejemplo, a Europa. El futuro, por ejemplo, ya no pasará por el cable, pasará por estas dos ideas, ¿vale? La primera que habéis visto es un avión no tripulado que Facebook está prototipando. O sea, su idea es, en países en los que es muy complicado el acceso a Internet, como África
la India, países emergentes en lo que es Internet, que pues tendría de gente que no tiene acceso a Internet a día de hoy. Con esos aviones, que además son solares, que son no tripulados, son automáticos, van sobrevolando los países y ofreciendo recursos, que luego ya los proveedores de turno aprovecharán. Y el segundo es el Uber, que es un globo, que viene a ser la misma idea. Un vehículo autónomo que no necesita de energía constante que hay que aportarle, sino la coge solo y se dedica a extender Internet por un país emergente. Pues igual en el futuro no se hace para emergentes y directamente se quitan cabos y se usa nada más que eso. ¿Vale? Vale. Este segundo, más que la parte de cómo está todo esto conectado, viene a enseñar un poco dónde está realmente Internet. ¿Vale? Hemos visto cómo se conecta Internet. Ahora voy a enseñar dónde está Internet y qué es Internet realmente. ¿Vale? Internet al final son muchísimos ordenadores. Muchísimos. Aquí tenemos un ejemplo de los de Google. ¿Vale? Estas son las oficinas que ellos tienen, que tienen muchísimas por el mundo, donde todos vuestros vídeos de YouTube, las búsquedas que hacéis, incluso algunas cosas de Internet están alojadas. ¿Vale? Esto os lo decía por partes. Esta primera es equivalente al router que tenéis en casa. Pero fijaros la magnitud. Eso sí es vuestro router, pero a nivel de... Y eso son salas llenas de eso, ¿vale? Esas nada más que son los routers, digamos, de Google, por decirlo rápido. Ahora os enseña la parte de servidores. Esos son los ordenadores que almacenan vuestros datos, ¿vale? Cada paso... ¿Me lo puedes pausar? ¿Pausar? Sí. Cada cacharrito de esto es un ordenador. Fijaros la magnitud. Dale así. Cada uno es un ordenador. Cada lucecita que veis, más o menos, eso es un ordenador. Se llama servidor, ¿no? Pero al fin y al cabo es un ordenador como le gusta a casa. Fijaros el volumen. Esos son pabellones de tamaño de fútbol, pero exagerado. Hileras completamente. ¿Vale? Y bueno, esa es la parte más sensible quizás, porque esos son los ordenadores que ofrecen Internet. Pero aquí es donde están vuestros datos realmente. Ahí es donde se guardan las copias de esos datos. ¿Vale? Entonces, hay una seguridad inmensa. Si algún disco duro, por lo que sea, que no se almacena la información, se estropea, el proceso es eliminado para que sea completamente seguro y nadie pueda robar esa información. No a vosotros realmente, sino más bien a Google. Y bueno, lo que son vuestros ventiladores de ordenador, para esto es de infraestructura. ¿Vale? Eso, normalmente estas plantas están cercanas al mar, entonces recogen agua y la utilizan directamente para encender. Pero bueno, he ido un poco rápido porque veáis más o menos el volumen que maneja, que tengáis conexión a internet en casa. ¿Vale? Siguiendo un poco para adelante, quiero hablar de un par de términos muy importantes en lo que es Internet. No pretendo que todos lo comprendáis, simplemente que si veis una película, veis una serie y hacen alguna alusión a alguno de estos términos, ya sepáis algo de lo que va el tema, no seáis completamente desconocedores de ello. ¿Vale? El primero, que es muy básico, ISP, es Telefónica. ¿Quién nos da Internet? ¿Quién puede dar Internet? Telefónica o Vodafone, cualquier compañía de teleoperación. ¿Vale? Un término que siempre se dice en las películas, cuando empecé a ver gente con ordenador y pantallas llenas de letras y de cosas. IP, ¿vale? ¿Qué es una IP? Es la dirección que tiene vuestro ordenador en Internet. Sería como la dirección de vuestra casa, ¿vale? Esa dirección, aquí me explico que hay dos posibilidades de hacerla. Esta versión, que es la más antigua, que es la que utilizamos todavía de hoy, ¿vale? Son series de 4 números, donde cada serie, ¿vale?, de una de ellas son números entre el 0 y el 55. Este ejemplo sería una IP real, ¿vale? Cada uno, cuando conectéis a Internet, tenéis una. Y luego, os hago aquí alusión a con esta forma de construir la IP, cuántas combinaciones existen, ¿vale? De IPs distintas. Aunque este número parezca muy grande, a día de hoy está agotado casi. O sea, hay esta cantidad casi de equipos distintos conectados a Internet a día de hoy. Y eso es un problema, porque necesitamos todos una distinta para navegar por Internet. Hay gente muy lista y he sacado un protocolo nuevo, una versión nueva de esa IP, que en vez de escribirse así, se escribe así. Esto y esto es lo mismo, pero con una nueva forma de escribirlo, ¿vale? Aquí os explico cómo se hace, que no quiero entrar en detalle, y sí quiero marcaros la cantidad de combinaciones que la tenemos disponibles. Ya que se acabe esas combinaciones, tendremos un problema muy serio, ¿vale? Porque, bueno, yo no sé de ese número, pero gente no hay tanta en la Tierra, y si hay ese número, ya la Tierra no quedará mucho de ella, ¿vale? Otro concepto, la MAC. No tiene nada que ver con marketing ni con nada, ¿vale? Igual que he dicho que la IP es una dirección que tenéis cuando navegáis por Internet y que puede cambiar, la MAC es única. Es una dirección que tiene un dato que tiene vuestro ordenador físicamente, ¿vale? Cuando la policía, por ejemplo, investiga algún delito telemático, se utiliza primero la IP para saber de dónde viene esa conexión. Y luego se utiliza la MAC para saber qué dispositivo ha sido, ¿vale?
bueno, aquí os pongo información por si os interesa, pero que no voy a meter más detalle. DNS, concepto muy abstracto, ¿vale? Y muy útil. Vosotros cuando vayáis por internet ponéis Google, por ejemplo, o Facebook, o YouTube. Eso realmente no existe. O sea, no hay un ordenador que se identifique por YouTube. Os acabo de decir que para saber dónde está un ordenador o un equipo conectado a internet necesitamos la IP. Google o Facebook no es una IP, no se parece a lo que he enseñado antes. Para eso que se utiliza DNS. ¿Qué es DNS? A forma muy rápida es como un ordenador que dice, vale, tú me estás preguntando por YouTube, por una página web. Vale, yo busco dónde tengo YouTube y te digo realmente la IP. Entonces, eso lo hace por vosotros automáticamente. Si por ejemplo tuviésemos aquí os pongo el ejemplo de que Google, por ejemplo, cuando cada vez que metéis Google, realmente lo que estáis poniendo es esto. Pero esto lo hace el ordenador por vosotros. Si ponéis esto en el navegador, lo llevará también a Google. Es igual, es equivalente. Busca ese nombre con qué IP se identifica. ¿Vale? Y por último, digamos que toda esta comunicación con Internet, como decía antes la definición de Internet, por la RAI, se hace mediante un protocolo. No voy a explicarlo porque es bastante denso y no me interesa. Pero simplemente lo conozcáis. Se llama TCP/IP. ¿Vale? Estas son dos cosas que quiero dejar muy claras. He dicho antes que la IP es como vosotros os identificáis con Internet. Cómo se sabe de dónde viene esa conexión. ¿Vale? ¿Dónde se origina esa conexión? He dicho que esa IP puede cambiar, que es como la dirección de vuestra casa. Vosotros os mudáis, vuestra dirección identifica dónde estáis, ahí podéis vivir vosotros y en el futuro otra persona. Sin embargo, vuestro DNI es único, que sea el ejemplo de la marca. Pues, por ejemplo, esas IP incluso influyen cómo piensa en ella. No es lo mismo hablar de la IP que tenéis en red local, que la red local es vuestra casa, a el mundo exterior, a la red externa. Por decirlo un poco rápido y que lo tengáis como concepto por conocerlo, ese rango de IP que os he dicho antes, que se construyen con 4 bloques de números del 0 a 255, digamos que se utilizan de forma igual en vuestra casa que hacia afuera. ¿Qué quiero decir con eso? A ver si me explico bien. El ejemplo que he puesto antes, esta, ¿vale? Podéis tenerla tanto en vuestra casa como fuera. Y ambas son distintas. Son las mismas, pero son distintas. ¿Por qué? Porque aquí los únicos ordenadores que se entienden que existen son los que tenéis en vuestra casa, en vuestro router conectado. Cuando salís a internet, cuando digo cuando salís a internet, que es la red externa, es cuando salís del router, vais hacia internet. Esa IP, aunque tengáis sí ordenador, o un ordenador, un móvil, una televisión, la IP con la que salen hacia afuera son las mismas. Esas son las que se están agotando, no las de casa. Las de casa da igual, porque sois vosotros. Las importantes son las de hacia afuera, ¿vale? Porque os suena así. Y bueno, ya lo he explicado, ya voy a adelantar esto, pero quería hacer la analogía de que la IP sería como la dirección de vuestra casa, identifica un sitio, pero quien se encuentra en ese sitio puede cambiar con el tiempo. Frente a la dirección MAC, que identifica vuestro equipo, que sería vuestro DNI. Ese es único, eso no se va a repetir. No, pero también si queréis una más. La dirección IP, entonces, ¿tú la que tienes en tu casa siempre fija o eso de cada vez que accedes? Depende. O sea, distinguimos. En la red interna, tu casa, tu red local, según cómo te has configurado el router, que eso ya por defecto tiene la misma forma en todas las compañías, tiene lo que se llama IP dinámica. Tú cada vez que te conectas, te da una IP, en ese rango que te he dicho, distinta. Pero como está en tu casa, no importa. En el router se entiende. Lo malo, por ejemplo, es como en oficinas, por ejemplo, si tenéis una impresora, una oficina tiene impresora que se accede por wifi. Esa impresora sí tiene que estar en una IP fija, para que el ordenador sepa dónde tiene que enviar, dónde tiene que buscar esa impresora. Pero bueno, eso es un tema más. Pero de cara de cara afuera, lo normal es que tengáis la misma, sí. pero ahí no entráis vosotros. Ni aunque quieras puedes modificar, eso si se ocupa telefónica o quien te ve internet. Lo normal es que se fija, porque lo que he dicho, la IP ahora mismo se están agotando, ya está casi tiritando el tema. De hecho, dentro de un año o dos empezaréis si compráis el ordenador, lo que anuncia lo nuevo, como novedoso será eso, IPv6, que es el nuevo protocolo, el nuevo estándar para escribir esas direcciones que tienen muchas más combinaciones. ¿Vale?